Buenas tardes, soy Melvin Poveda y hoy día vamos a hablar de la solución del problema 3 de la CCC del 2021. Entonces, el problema 3 dice lo siguiente, nos dice que llega la hora de almuerzo en una escuela, bueno, tú vas a dar un concierto y tienes N amigos. Estos N amigos están ubicados en una cancha larga que se le puede representar como una recta numérica, es decir, es solamente en una dimensión. Entonces, cada amigo I está inicialmente en una posición PI de la recta. Esa persona puede moverse en cualquier dirección 1 metro a una velocidad de WI segundos. Y su oído es suficientemente bueno para poder escuchar la música hasta DI metros desde su posición. Tienes todos tus amigos ubicados en la cancha. Múltiples amigos pueden estar en la misma posición y inicialmente y al momento cuando caminan. Entonces tú vas a dar un concierto y tienes que coger una posición C en la cancha. Y una vez que cojas la posición, tú le dices a tus amigos y ellos se van a mover para poder escucharte. Entonces, se van a mover lo mínimo, es decir, básicamente se van a mover hasta que ese amigo esté a una distancia de I de C, o sea, de la distancia que tú escogiste para dar el concierto. Entonces, lo mínimo, o sea, básicamente lo mínimo que puede moverse para escucharte. Entonces, lo que tú quieres es hallar el C tal que minimice ese tiempo que tus amigos demorarán en moverse. Entonces, bueno, la suma de todo de las caminatas de tus amigos. Entonces te preguntan hallar cuál es ese C. Bueno, eh, bueno, te piden hallar cuál es la mínima suma, de hecho. Y te recomiendan que ese resultado tal vez no quepe en un entero de 32 bits. O sea, te recomiendan un segundo de 64. Entonces, de entrada tienen n, el primer valor de n, que son los amigos, y luego te van a dar tres enteros, donde cada uno representa la posición, la velocidad, básicamente cuántos segundos demora en moverse 1 metro, y la distancia de que pueden escuchar. Y te piden hallar la mínima suma para tus n amigos. Y aquí tenemos algunos ejemplos, por si acaso. Tenemos siguientes subtareas. Vemos que n puede ser 200.000, p puede ser 1.000.000.000, al igual que D, en cambio W puede ser 1000. Ya. Entonces, para resolver la primera subtarea, bueno, para resolver todo de aquí en adelante, básicamente lo que debemos es calcular ese tiempo para diversos valores de C y hallar el mínimo. Básicamente esa es la idea. El, con esa idea sencilla, seguramente podremos resolver la primera subtarea, pero para poder hallar las demás tenemos que hacerlo de manera más eficiente y disminuir los valores posibles de C. Entonces, por ejemplo, para hacer la primera reducción de los valores de C, podemos darnos cuenta de lo siguiente, que dado dos personas y uno, digamos que este es I1, este es I1, déjenme dibujarlo mejor, este de aquí I1, digamos que está en una posición P1 y este es I2, está en posición P1 y posición P2. Entonces decimos que tomando en consideración solo estos dos, digamos que solo tienes dos amigos, el valor de C que minimice la suma de los tiempos que queremos hallar va a ser en este punto, que es P1 más de I1, o este punto, PI2 menos DI2, dependiendo de los valores de W1 y WI1 y WI2, dependiendo de esos dos valores. Entonces, vamos a utilizar esta notación, que es bastante útil, que básicamente es un paréntesis, concentro en la ubicación de la persona, y de ancho la distancia que él puede oír. Entonces básicamente aquí sería básicamente esto de aquí hasta acá sería de I1. Por eso este es PI1 de I1 más de I1 y este es PI2 menos de I2.
Ya. Entonces, ¿cómo vemos que esto de aquí se cumple? Pues no es muy difícil. Por ejemplo, el, digamos que aquí lo que hice fue asumir que este punto está a la izquierda del que está acá. Primero deberíamos también ver qué pasaría si no fuera ese el caso. Por ejemplo, digamos que este es PI1 y este aquí sería hasta DI1, o sea, este sería el punto PI1 más DI1 y aquí digamos que está PI2 y esta acá sería DI2, por ejemplo. Digamos que no se cumple esto, que el de aquí es menor que el de acá, sino que este es menor que el de acá. Entonces, igualmente se cumple que el valor de C que minimice sea cualquiera de estos dos, ya sea este o este, ya que en este caso el tiempo va a ser cero, porque no olvidemos que, por ejemplo, este que está aquí está dentro del rango que escucha PI1, entonces no tiene que moverse, y como está justo en el borde de PI2, pues tampoco tendrá que moverse. Lo mismo que el que está acá, en este caso estaría en el borde de PI1, tampoco debería moverse, y está dentro del rango de PI2, bueno, de I2, y tampoco tendría que moverse. Entonces en este caso sería verdadero, sería ninguno de los dos tendría que moverse. De hecho, podríamos escoger cualquiera de estos puntos que estén aquí. En todos esos casos, el, el- la suma será cero, no se van a tener que mover. Ahora, en el caso de que este de aquí esté a la izquierda que está acá, entonces tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver que el, cualquier punto que escojamos entre medios va a hacer que se mueva este de aquí, se tiene que mover para acá, este bordecito tiene que moverse para acá para poder escuchar y este tiene que moverse para acá. Entonces, vemos que digamos que este se va a mover, este se tiene que mover una distancia, eh, entonces digamos que lo de aquí no se cumple, mejor dicho. Y consideremos que EWI1 es mayor que WI2. Entonces consideremos, sin pérdida de generalidad, que WI1 es mayor que WI2. Mejor mayor estricto. Es mayor que WI2. Ahora, en ese caso, podemos ver que la mejor forma, claramente, sería escoger este punto de tal manera que PI1 se mueva lo mínimo posible. Mejor, I1 se mueva lo mínimo posible. Porque entre más se mueva, más va a aumentar la suma. Y que I2 se mueva lo máximo posible también porque o sea, si se mueve una distancia I2 antes que I1, pues nos va a beneficiar. Porque con que este se mueva 1 metro, va a ser mayor que el de acá que se mueva 1 metro. Entonces, de esa manera podemos ver que lo mejor que podemos hacer, en ese caso, en el caso de que sea WI1 mayor que WI2, puedes decir básicamente que el concierto lo dará aquí, en el borde de I1. De esa manera, el PI2, perdón, I2, se tiene que mover hasta acá, de tal manera que este quede aquí en el borde. De esa manera, I1 no se va a mover, e I2 se hace todo el movimiento. Entonces fácilmente ver que este es el mínimo porque si digamos por ejemplo yo muevo un poquito C para acá, entonces digamos que muevo 1 metro, aquí hay 1 metro. Entonces acá se va a mover lo mismo menos 1 metro, entonces sería algo así como que le quitaría W y 2, pero le tengo que sumar lo que se mueve I1 más WI1. O sea, al final al cabo le voy a tener que, como WI1 es mayor que WI2, entonces el tiempo será mayor. Y así sucesivamente. Entonces el mínimo siempre va a estar en el borde
del menor en este caso. De esa manera yo me puedo asegurar que los valores de C posibles van a ser únicamente en los puntos bordes, ya sea el menor o el mayor, dependiendo de cuál es mayor o pues, dependiendo de los valores del WI1 y del WI2, pero en este caso no vamos a considerar eso, vamos a ver en todos, para no tener que fijarnos en cuál es mayor de W, cuál es menor, simplemente ver en todos. Entonces tenemos que probar solamente en estos puntos C, en los puntos PI más menos de I, para todo I. Esos van a ser nuestros posibles valores de C. Además, también tenemos que hacer otro mejoramiento para poder resolver todo el problema. Entonces, vamos a ver cómo calcular T. Vamos a ver que podemos calcular T usando los valores calculados anteriormente. Es decir, no olvidemos que nosotros vamos a calcular T para cada uno de estos valores de PI1 y de I1. Para cada todos estos valores de I, mejor dicho. Entonces, para esos valores de C, vamos a tener la suma de tiempos. Entonces vamos a ver que cuando vamos cambiando a otro valor de C, podemos ayudarnos del anterior valor del tiempo calculado y hacerle pequeñas modificaciones para obtener el nuevo valor. De esa manera nosotros vamos a hacer un pequeño cálculo extra y no calcular todo de nuevo. De esa manera nosotros podemos resolver todo el problema. Entonces, ¿cómo va a hacer ese cambio? Ya lo vamos a ver ahorita. Ya. Entonces, primero para calcular T, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Entonces que vamos a dividir a todos los puntos en tres categorías, en tres grupos. Diverso a un lugar C donde yo voy a escoger. ¿De qué hablo? Diverso. Específico a un lugar C que yo voy a escoger. Entonces, primero van a ser los que se deben mover a la izquierda para escuchar, es decir, los que están a la derecha del punto C. Mejor dicho, los que el borde está el borde izquierdo, está a la derecha de C, es decir, aquí está C, aquí está PI y aquí está PI menos DI, que está a la derecha de C. Entonces esto de aquí se debe mover a la izquierda. Los que no deben moverse, es decir, lo que está, el C está dentro del rango de PI, rango de I, perdón, y los que deben moverse hacia la derecha para escuchar. Entonces son los que estarán el borde derecho de, de I está a la izquierda de C. Por lo tanto, debe moverse a la derecha para poder escuchar. Entonces, en esas tres categorías vamos a poder a calcular el tiempo y de esa manera vamos a poder calcularlo para todos los valores de C posibles haciendo solamente pequeños cálculos. Ahora, para resolver esto de aquí necesitamos saber todos los valores de C ordenados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar de la siguiente manera. O sea, vamos a empezar con el valor de C más a la izquierda. Básicamente aquel que tenga el C tal que todos los puntos, las personas estén en la primera categoría. Entonces vamos a empezar con un valor de C tal que todas las personas estén en la primera categoría. Todas las personas. Entonces, nosotros no olvidemos que vamos a hacer los puntos PI más DI y PI menos DI. Entonces, por ejemplo, aquí empezaríamos por este punto, luego iríamos al acá. Entonces vamos de izquierda a derecha. Tenemos que ir de manera ordenada para poder hacer pequeños cambios, como les dije, en el valor de la suma de los tiempos. Entonces, por eso necesitamos obtener una forma de obtener todos estos valores ordenados. Y para cada valor, cada posición, debemos saber de qué persona es. Muy importante para hacer el cálculo. Por ejemplo, este puntito aquí deberíamos saber que es de la persona I. Y para así de esa manera obtener su posición, su distancia y su velocidad básicamente. Y además debemos saber si es de entrada,
o sea, el lado izquierdo, o de salida del lado derecho. Entonces, por eso vamos a usar lo siguiente, vamos a usar mapas. Los mapas, para los que ya han visto Python, pues es algo similar a como los diccionarios. O sea, básicamente es un tipo de arreglo que nos permite guardar elementos formados por pares, índice, llave, también llamada, o valor. Índice, llave y valor, mejor dicho. Y estas siguen un orden específico con respecto a la llave. O sea, van ordenadas. Entonces, por eso nos va a servir porque nos permite saber guardar en orden los valores de C y además agregarle valores dependiendo de la información que nosotros necesitemos. Como les dije, nosotros necesitamos saber si es de entrada o de salida y además necesitamos saber para qué persona es ese punto. Entonces, de esta manera nosotros nos podemos ayudar. Ahora, algo que tenemos que tomar en consideración es que el valor es solamente puede haber un elemento para cada llave. Entonces son identificados de manera única y en orden. Entonces no pueden haber dos o más elementos con la misma llave. En este caso puede darse el caso de que para un mismo valor de C tengamos diversas personas. O sea, que tengan en su borde ese valor de C. Puede darse el caso, por ejemplo, aquí tenemos C. Puede ser, por ejemplo, que aquí tenemos aquí digamos P3, pongámosle. Y aquí sería P3 menos D3. O sea, el borde de lo que puede escuchar él. Y acá tengo un P4, otra persona. Y justamente acá también tiene el mismo borde. Entonces P4 menos D4. Entonces tenemos que tomar eso en consideración porque si lo sobreescribimos pues vamos a perder el dato anterior. Entonces tenemos que darnos cuenta que este valor no va a ser simplemente un elemento, sino va a ser un vector o arreglo donde vamos a guardar los diversos puntos que tengan ese valor de C. Entonces hay que tomar eso en consideración. ¿Cómo implementamos un mapa? Pues por ejemplo, pues primero debemos incluir la librería. Debemos, al momento de declarar el mapa, debemos decir el tipo de dato del índice o la llave y del valor. Pueden ser enteros, cadenas, vectores, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos una iniciación de un mapa cuyas llaves son enteros y las, las, los valores son cadenas, llamados sample map. Como sabemos que va a estar ordenado, pues naturalmente estos enteros van a estar ordenados también. Entonces eso es lo bueno de los mapas. También tenemos mapas sin ordenar, pero en este caso como necesitamos el orden, vamos a usar los mapas normales. ¿Y cómo podemos insertar elementos? Pues podemos utilizar el operador corchete para agregar un elemento a la respectiva llave o también el insert. Vamos a usar mejor el corchete en este caso. Ya. Ahora, como sabemos, tenemos que hallar todos los valores, mejor dicho, vamos a calcular la suma de los tiempos para todos los valores de C. Entonces necesitamos de alguna manera el pasar sobre todos los valores de C, todos los valores de las llaves. Entonces para eso vamos a usar lo que se conoce como un iterador. Y con ese iterador podemos obtener las llaves y los valores de los elementos del mapa. Por ejemplo, en este caso, pues, utilizamos de esta manera tenemos que declarar primero el iterador llamado it, en este caso, básicamente con el mismo formato que el mapa. Y al momento de iterar en el mapa, pues it lo llamamos como el inicio. Este de aquí nos permite definir el inicio del mapa y el final. Entonces de esta manera el, nosotros vamos a pasar sobre todos los valores del, todos los elementos del mapa, mejor dicho. Y además,
si queremos acceder tanto a la llave o al valor, pues debemos usar it, esta flechita, second, para acceder al valor, y si quisiéramos acceder a la llave, pues usaríamos first en vez de second. Aquí estamos ingresando a todos los elementos del mapa. Ya vamos a ver cómo sería para resolver este ejercicio. Ahora, para calcular el tiempo, pues vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo calcularlo. O sea, vimos que las personas de la categoría 1 y la 3 son las que aportan al tiempo porque ellos se pueden mover, ellos se deben mover. Los de la categoría 2 no van a aportar porque ellos están ya en el rango y pueden escuchar. Ahora, como dijimos, para el de la primera categoría es aquel que está a la derecha. Entonces, digamos que aquí está C. Entonces, básicamente es que I esté a la derecha. Mejor dicho, que no que PI, sino que PI menos DI esté a la derecha. Es decir, que tiene que moverse hacia la derecha para poder escuchar. Perdón, que la persona tiene que moverse a la izquierda para poder escuchar. Entonces esta persona se tiene que mover a la izquierda. Ahora, ¿cuánto se tiene que mover? Pues podemos ver que será PI menos DI menos C, que es esta distancia que está aquí. Esta distancia se tiene que mover, que es en metros, pero no olvidemos que el, la distancia, mejor dicho, lo que queremos calcular es en segundos, y sabemos que esa persona se mueve WI metros, perdón, 1 metro cada WI segundos. Entonces deberíamos multiplicar los metros por WI para saber cuánto se va a demorar en moverse esta persona. Para la de la tercera, en cambio esa persona, mejor dicho, el borde derecho, entonces aquí sería PI más DI. PI más DI. Y aquí está C. En cambio esta persona debe moverse a la izquierda para poder escuchar el concierto. Ahora, ¿qué cantidad de moverse? Pues sería C menos PI más DI por, de nuevo, WI, que es el tiempo que demora en moverse 1 metro. Entonces, esta es lo que aporta para la sumatoria una persona que está en la primera categoría, y esto es para lo que aportaría uno que está en la tercera categoría. Entonces, vamos a dividir en estas dos categorías el tiempo. El tiempo de la derecha sería la sumatoria de todas las personas que están en la primera categoría, que es lo que está aquí. Entonces podemos ver que nos queda esta sumatoria que está aquí, donde todos los i están a la derecha. Mejor dicho, donde todos estos i están en la primera categoría. Y t's serían la sumatoria del tiempo de los que están a la izquierda. ¿Qué nos quedaría esta sumatoria? Entonces aquí podemos ver estas sumatorias y podemos ver la idea del calcular usando los valores que ya están calculados para el anterior valor de C. Nos damos cuenta de lo siguiente. Básicamente, estas son las sumatorias. O sea, este de aquí sería PI menos DI por WI. Y no olvidemos que este I está en la primera. Y acá sería simplemente C por la sumatoria de los WI. Lo mismo acá, bueno, al revés. Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente. Como les dije, vamos a ir en orden. Vamos a ir en orden. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos en orden? Pasa lo siguiente. Tenemos que ver lo siguiente, mejor dicho. O sea, vamos digamos que tenemos un valor de C y vamos viendo qué pasa cuando encontramos con uno de izquierda y qué pasa cuando nos encontramos con uno de derecha. ¿Qué pasará con estas categorías que acabo de decir? Entonces, para calcular de manera recursiva, primero definimos estos valores que yo dije aquí, esta sumatoria. Este de aquí
que no depende de C, la llamaré SDER, y WDER sería la sumatoria de todos los WI de la derecha. Y para lo mismo hago con lo que está acá abajo, WIs sería la suma de estos W que están aquí, y esta sería la sumatoria de la derecha. Estas sumatorias son las que voy a calcular de manera recursiva. ¿Cómo? Entonces, como les dije, vamos a empezar por los valores de C, vamos a empezar del que esté a la izquierda, del más a la izquierda posible. O sea, vamos a ver cuál es el que esté... Bueno, no tenemos que buscarlo exactamente porque, como les dije, cuando los guardamos en el mapa, solitos van a ordenarse y simplemente empezamos y ya empezaremos directamente el que esté a la izquierda. Entonces, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Cuando empezamos, como les dije, de la izquierda, todos los amigos, todas las personas van a estar en la primera categoría. Todos van a estar en la primera categoría porque todos van a estar a la derecha y todos tienen que moverse hacia la izquierda para poder escucharlo. Entonces, así vamos a empezar. Vamos a empezar que SDER, por ejemplo, va a ser la suma de para todos los Is, porque como les dije, todos van a estar en la derecha. Y WDER también va a ser la suma de todos los I. Y esto sería 0 y esto sería 0 porque no hay ninguno en la izquierda. Entonces vamos con este valor de C en el primer borde y así vamos cambiándolos. Así vamos fijándonos, cambiándonos. Entonces, ¿qué pasa cuando me encuentro con un borde de izquierda? Es decir, cuando me encuentro yo estoy aquí y el siguiente valor que voy a usar es este que está acá. ¿Qué va a pasar? Cuando yo esté acá, cuando yo hice el cálculo acá, digamos que es de PI y este sería PI menos DI. Este I estaba en la categoría 1, está a la derecha. Entonces su suma está contada aquí. Y acá también. Ahora pasa que este PI está en el borde. Básicamente, mejor dicho, el punto C está justamente en el borde de él. Eso quiere decir que él no va a tener que moverse ahora. Es decir, este I va a pasar de la categoría 1 a la 2. Es decir, de la categoría que está a la derecha a la categoría en que no debe moverse, porque ya lo puede escuchar. Por lo tanto, el T de izquierda no va a cambiar. El T de izquierda, este TIS, no va a cambiar. Aquí este TIS y este TD. El TIS no va a cambiar porque la categoría 3 no cambia. Pero TD debo recalcularla quitando esta sumatoria, esta suma, pero para este I del borde que acabo de tocar. Entonces lo quito, por eso lo recalculo, quitándole esto para el I del borde que acabo de tocar y WD también le quito para el borde que acabo de tocar. Entonces acá, cuando yo toco aquí, no tengo que volver a hacer esas sumas, simplemente tengo que restar el valor del punto que acaba de salir de la categoría 1 a la categoría 2. Ahora, si en cambio fuera uno de salida, es decir, si ahora digamos que acá está C y ahora voy a probar otro valor, pero que está en un borde de salida. Ahora voy a probarlo aquí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ahora este I, ahora antes que estaba acá, naturalmente para encontrar este de salida de este PI, naturalmente ya tuve que haber pasado el de entrada hace tiempo. Eso quiere decir que para este C mejor dicho, este I está en la categoría 2 porque no tiene que moverse. Cuando yo llego al borde, todavía sigue sin tener que moverse. Pero ya cuando vaya al siguiente, tengo que considerar que este I va a pasar de la categoría 2 a la 3, es decir, de la categoría donde no tengo que calcular nada, a la categoría de que ahora este I va a estar a mi izquierda.
Por lo tanto, el tder no cambia, ya que simplemente se agrega 1 a la categoría 2. Y TIs, tengo que sumarle los valores que se agregan. Finalmente, con los nuevos valores de SD, SIs, WD, WIs, calculo el valor de T, el nuevo valor de T, que será con esta fórmula que está aquí. Entonces esto debo hacer para todos los valores de C en el mapa y debo guardar el menor para hallar la respuesta. Ya, entonces esa será la forma que vamos a resolver. Ahora, no olvidemos, como les dije, que no tome consideración de que cuando llegue a un punto, puede ser que ese sea de apertura de varias personas o apertura, puede ser una mezcla de diversas personas, pero bueno, igualmente eso tengo que tomar en cuenta cuando ya vean el mapa. Como voy a tener, no olvidemos que nuestro mapa va a ser de enteros, donde va a ser la posición de C y vectores para cada elemento, para cada uno de los diversos y, entonces tenemos que tomar eso en consideración. Ya. Entonces, ¿cómo se vería la solución? Vamos a explicar un poco el código. Entonces, aquí importante es bueno, vamos a usar vector, mapas, vamos a usar climits porque como queremos usar el mínimo, entonces vamos a ver que tenemos que usar el máximo entero long posible para poder guardar el mínimo. Entonces acá, ¿qué más tenemos? Estas son formas de definir los enteros. Este sería el entero que todos conocemos, de 32 bits. Este es de 64 y este es el short de 16. Declaramos n, declaramos arreglos de p, w y de d. Es decir, para cada persona vamos a crear cada índice de cada uno de sus arreglos, va a estar sus respectivos valores de p, de w y de d. Van a ser long, aunque bueno, w podríamos no usar long, pero ya lo usamos para los tres nomás. Aquí está el mapa que vamos a usar para guardar los valores de C que vamos a probar. Vamos a hacer, bueno, como C el valor que podemos usar para C puede ser hasta 1 billón, si mal no me equivoco, entonces debemos usar long. Y acá van a estar, como les dije, todos los posibles y que tengan bordes en ese punto de C. Por eso usamos vectores, donde cada elemento va a representar cada una de las personas y, como les dije, cada persona debe indicar dos información, pues debe indicar la persona, por eso usamos el entero, y además debe indicar si es de apertura o de salida. Entonces por eso usamos vectores de pares, donde cada par indica la persona e indica si es de entrada o de salida. Luego definimos los valores que vimos de WIS, WD, suma IS, suma DER y el valor de T que vamos a calcular. Ya. Entonces primero leemos n y guardamos toda la información en los arreglos de P, W y de D. Estamos contando del 1 hasta n. Por eso pusimos aquí 200.001, porque son de 1 a 200.001. Luego guardamos en el mapa usando los corchetes. Como les dije, para cada i tenemos dos valores posibles, pi más di y pi menos di. Entonces guardamos ambos. Ahora, este de aquí, esto es como nos permite agregar al dato que esté aquí esto de aquí, pero lo crea dependiendo de lo que esté declarado. Es decir, no tenemos que preocuparnos, sino directamente esto va a ver que es un par y va a crear el par y lo va a agregar al vector. En caso de que no esté, pues lo va a crear para ambos casos.
este es el de apertura, no, perdón, este es el de salida, el de la derecha, y este es el de apertura. Entonces usamos el valor de true para indicar el de apertura y el de false para indicar de salida. Y el valor de i para indicar, bueno, cuál es la persona que tiene ese borde. Como les dije, al principio todos los puntos van a estar en la derecha, entonces directamente aprovecho para sumar. Recordemos que debemos hacer la suma eh, WDR y SDR todos en la derecha, porque no, al principio no hay nadie en la izquierda, entonces sumamos todos los de la derecha y la suma también de la derecha. Este va a ser nuestra respuesta. Por eso, como es el mínimo, ponemos el máximo valor para después comparar y que sea reemplazado por diversos mínimos. Entonces, usamos el iterador para recorrer el mapa de C. Usamos auto para no tener que declarar de nuevo para que no tener que declarar el tipo del iterador. Y acá también no olvidemos que cada, cada elemento cada elemento del mapa es un long, que es básicamente el valor de C, y un vector, perdón, donde está cada uno de los posibles valores, perdón, posibles personas que tengan borde en ese punto. Entonces, por eso eso es un vector. Entonces, aquí decimos que estamos hablando del vector y que vamos a recorrerlo también. Ahora, cada elemento del vector se va a llamar C. Y recordemos que cada elemento de ese vector va a ser un pares, donde el primer número es el número de la persona y el segundo es si es de apertura o de salida. Entonces pregunto si ese segundo número es verdadero, es decir, si es de entrada. En caso de que sea entrada, recordemos que, como les dije, el de la derecha va a cambiar, va a perder ese valor que va a pasar a la categoría 2, por eso lo resto. Entonces aquí, y este first, recordemos que el primer valor del par es la persona, el número que identifica a la persona. Entonces así hacemos la modificación, si es de entrada. Si es de salida, recordemos que el de la izquierda es el que cambia, que se le debe agregar. Ahora la persona va a pasar de ser de la segunda a la tercera categoría. Entonces hay que agregarle a la suma de la izquierda. Entonces así se van a modificar los valores de derecha y de izquierda. Y una vez que tenemos los nuevos valores, para cada elemento del vector tenemos que recalcular t. O sea, para cada elemento para cada una de las personas que tengan ese valor de c posible, tengo que recalcular t. Este de aquí es el valor de c, la llave básicamente del mapa, multiplicado por la resta de wdir menos wis, sumdir menos sumis. Y bueno, finalmente si este valor de t es menor que el mínimo que ya tenía guardado, lo reemplazo. Y así esto se itera en todos y terminará guardando el mínimo. Finalmente, simplemente lo debo de imprimir. Este código, como pueden ver, me resuelve todo el problema.